Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos por aquí, listos para una nueva aventura de descubrimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, un tema que seguramente los tendrá al borde de sus asientos. Vamos a hablar de las figuras turcas que, en nuestra opinión, están destinadas a brillar con luz propia en el año 2025. Sí, así como lo oyen. En un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso, donde la innovación, la creatividad y la visión son más importantes que nunca, hemos identificado a un grupo selecto de individuos que creemos que tienen el potencial de dejar una huella imborrable en sus respectivos campos. Desde la tecnología hasta el arte, pasando por el deporte y la ciencia, estos nombres, algunos quizás ya familiares y otros emergentes, están listos para conquistar el mundo. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, llenos de información, análisis y perspectivas únicas sobre el mundo que nos rodea. Y ahora sí, acompáñenme en este viaje para descubrir quiénes son los turcos que marcarán la pauta en 2025. El mundo está observando a Turquía. Su rica historia, su vibrante cultura y su posición estratégica la convierten en un crisol de talento y oportunidades. Pero más allá de los clichés, hay personas reales, con ideas brillantes y una determinación inquebrantable, que están trabajando arduamente para construir un futuro mejor, no solo para su país, sino para el mundo entero. Turquía, un puente entre Oriente y Occidente, se ha convertido en un hervidero de innovación y creatividad. La juventud turca, cada vez más educada y conectada con el mundo, está desafiando los límites y redefiniendo lo que es posible. Este espíritu emprendedor, combinado con una creciente inversión en investigación y desarrollo, está impulsando a Turquía hacia una nueva era de prosperidad y liderazgo global. Comencemos por el ámbito de la tecnología, un sector que está experimentando un auge increíble en Turquía. Aquí me gustaría destacar a Elif Demir, una joven ingeniera que ha revolucionado el campo de la inteligencia artificial. Elif es la fundadora de AI for Good, una startup que desarrolla soluciones de IA para abordar problemas sociales urgentes, como el cambio climático y la pobreza. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente y estoy convencido de que en 2025 la veremos liderando proyectos aún más ambiciosos y transformadores. Su enfoque en la ética y la sostenibilidad la convierte en una líder ejemplar para la próxima generación de ingenieros. Pero Elif no se detiene ahí. Su visión va más allá de la simple creación de algoritmos. Ella busca democratizar la IA, hacerla accesible a comunidades que históricamente han sido marginadas. AI for Good está trabajando en proyectos para mejorar la educación en zonas rurales, optimizar la agricultura sostenible y predecir desastres naturales con mayor precisión. Su liderazgo inspira a otros jóvenes a seguir sus pasos, creando un ecosistema de innovación y colaboración en el sector tecnológico turco. Además, Elif es una firme defensora de la diversidad en el campo de la IA, promoviendo la inclusión de mujeres y minorías en el desarrollo de nuevas tecnologías. Cree que la IA debe ser un reflejo de la sociedad en su conjunto, y que la diversidad de perspectivas es esencial para crear soluciones innovadoras y justas. En 2025 la veremos sin duda alguna, liderando debates globales sobre el futuro ético de la inteligencia artificial. Cambiando de tercio, nos adentramos en el fascinante mundo del arte. Aquí no podemos dejar de mencionar a Deniz Aksoy, una artista plástica cuyo trabajo desafía las convenciones y explora temas de identidad, memoria y migración. Sus instalaciones, que combinan escultura, vídeo y performance, han sido exhibidas en las principales galerías y museos de Europa y América. Deniz tiene una capacidad única para conectar con el público a un nivel emocional profundo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. En 2025 espero verla representar a Turquía en la Bienal de Venecia, un logro que consolidaría su posición como una de las artistas más importantes de su generación. Su audacia y su compromiso con la verdad la hacen una voz indispensable en el panorama artístico contemporáneo. Deniz, influenciada por su propia experiencia como hija de inmigrantes, utiliza su arte para explorar las complejidades de la identidad en un mundo globalizado. Sus instalaciones son espacios de reflexión donde el público puede conectar con sus propias historias personales y cuestionar las narrativas dominantes. En sus performances, Deniz utiliza su cuerpo como un lienzo, desafiando las normas sociales y explorando la vulnerabilidad humana. Su arte es a la vez hermoso y provocador, invitando al diálogo y la reflexión.
Además de su trabajo artístico, Denise es una activista que utiliza su plataforma para defender los derechos de los migrantes y refugiados. Organiza talleres y eventos para dar voz a las comunidades marginadas y promover la inclusión social. Cree que el arte tiene el poder de transformar la sociedad y crear un mundo más justo y equitativo. Su participación en la Bienal de Venecia en 2025 no solo sería un reconocimiento a su talento, sino también una oportunidad para dar visibilidad a los problemas que aquejan a las comunidades migrantes en todo el mundo. Ahora pasemos al mundo del deporte, donde Turquía siempre ha tenido una gran tradición. En este caso, quiero hablarles de Mehmet Yılmaz, un joven futbolista que está causando sensación en las ligas europeas. Mehmet posee una velocidad, una técnica y una visión de juego excepcionales. Su capacidad para marcar goles espectaculares y liderar a su equipo lo han convertido en un ídolo para miles de jóvenes. Se rumorea que varios de los clubes más importantes del mundo están interesados en ficharlo, y estoy seguro de que en 2025 lo veremos jugando en la Champions League y representando a Turquía en la Copa del Mundo. Su humildad y su dedicación al entrenamiento lo convierten en un modelo a seguir para los deportistas jóvenes. Mehmet, proveniente de una familia humilde en un pequeño pueblo de Turquía, ha superado obstáculos y dificultades para llegar a la cima del fútbol mundial. Su historia es un ejemplo de perseverancia y determinación. Desde pequeño, Mehmet demostró un talento excepcional para el fútbol. Pasaba horas jugando en las calles de su pueblo, perfeccionando su técnica y desarrollando su pasión por el deporte. Su dedicación al entrenamiento y su espíritu de equipo lo convirtieron en un líder nato. A pesar de su éxito, Mehmet nunca olvida sus raíces. Regresa a su pueblo natal con frecuencia para visitar a su familia y amigos, y participa en proyectos sociales para ayudar a los jóvenes de su comunidad. Su humildad y su compromiso con su gente lo convierten en un modelo a seguir para miles de jóvenes en Turquía y en todo el mundo. En 2025 verlo jugar en la Champions League y representar a Turquía en la Copa del Mundo sería un sueño hecho realidad, no solo para él, sino para todo un país. Volviendo al campo de la ciencia, tenemos a Ayse Kaya, una brillante física teórica que está trabajando en la búsqueda de una teoría unificada que combine la mecánica cuántica y la relatividad general. Ayse es una de las mentes más brillantes de su generación y su trabajo tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión del universo. Aunque su campo de estudio es altamente técnico y abstracto, Ayse tiene una habilidad especial para comunicar sus ideas de manera clara y accesible al público en general. En 2025 espero verla publicar un artículo científico que marque un antes y un después en la física teórica y, quizás, incluso ganar un premio Nobel. Su pasión por el conocimiento y su perseverancia la hacen una científica excepcional. Ayse, desde niña, demostró una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. Pasaba horas leyendo libros de ciencia y experimentando con todo tipo de cosas. Su fascinación por el universo y las leyes que lo gobiernan la llevaron a estudiar física teórica. A pesar de los desafíos y las dificultades que implica este campo de estudio, Ayse nunca se ha rendido. Su perseverancia y su pasión por el conocimiento la han impulsado a seguir adelante. Su trabajo en la búsqueda de una teoría unificada podría revolucionar nuestra comprensión del universo y abrir nuevas puertas a la exploración espacial. Además de su investigación científica, Ayse se dedica a la divulgación científica, compartiendo sus conocimientos con el público en general a través de conferencias, talleres y artículos. Cree que la ciencia es para todos, y que es importante que el público comprenda los avances científicos y su impacto en la sociedad. En 2025 su publicación de un artículo científico que marque un antes y un después en la física teórica podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el universo. Pero no nos quedemos solo en estos campos. En el ámbito del emprendimiento social, quiero destacar a Burak Öztürk, el fundador de EcoTurk, una empresa que promueve el turismo sostenible en las zonas rurales de Turquía. Burak trabaja con comunidades locales para desarrollar proyectos de ecoturismo que generan ingresos, protegen el medio ambiente y preservan la cultura tradicional. Su enfoque innovador y su compromiso con el desarrollo sostenible lo han convertido en un líder en su campo. En 2025 espero ver a EcoTurk expandiéndose a otros países y convirtiéndose en un modelo para el turismo sostenible a nivel mundial. Su visión y su capacidad para movilizar a las comunidades lo hacen un emprendedor social ejemplar. Burak, después de viajar por todo el mundo y presenciar los impactos negativos del turismo masivo, decidió crear EcoTurk para promover un turismo más sostenible y responsable en su país.
Su empresa trabaja con comunidades locales para desarrollar proyectos de ecoturismo que generen ingresos, protejan el medio ambiente y preserven la cultura tradicional. Ecoturk ofrece a los turistas la oportunidad de experimentar la auténtica Turquía, lejos de los centros turísticos masificados, y de apoyar a las comunidades locales. Su enfoque innovador y su compromiso con el desarrollo sostenible lo han convertido en un líder en su campo. Burak cree que el turismo puede ser una fuerza para el bien, generando ingresos y oportunidades para las comunidades locales, protegiendo el medio ambiente y preservando la cultura tradicional. Su visión y su capacidad para movilizar a las comunidades lo hacen un emprendedor social ejemplar. En 2025 verlo expandir Ecoturk a otros países y convertirse en un modelo para el turismo sostenible a nivel mundial sería un gran logro para Turquía y para el planeta. Y por último, pero no menos importante, me gustaría mencionar a Leyla Khan, una joven política que está luchando por la igualdad de género y los derechos de las minorías en Turquía. Leyla es una oradora carismática y una defensora apasionada de la justicia social. Su valentía y su determinación la han convertido en una figura inspiradora para miles de jóvenes. En 2025 espero verla ocupar un cargo importante en el gobierno y liderar reformas que promuevan la igualdad y la inclusión en la sociedad turca. Su integridad y su compromiso con la verdad la hacen una líder política excepcional. Leyla, desde muy joven, ha sido una activista por los derechos humanos y la justicia social. Su pasión por la igualdad y la inclusión la llevaron a estudiar derecho y a involucrarse en la política. Leyla ha luchado incansablemente por los derechos de las mujeres, las minorías étnicas y religiosas, y las personas LGBTQI. Su valentía y su determinación la han convertido en una figura inspiradora para miles de jóvenes en Turquía. A pesar de los desafíos y las dificultades que implica la política, Leyla nunca se ha rendido. Su integridad y su compromiso con la verdad la impulsan a seguir adelante. Su objetivo es construir una sociedad más justa e igualitaria para todos los turcos. Leyla cree que la política debe ser un instrumento para el bien común, y que los líderes políticos deben servir al pueblo, no al revés. En 2025 verla ocupar un cargo importante en el gobierno y liderar reformas que promuevan la igualdad y la inclusión en la sociedad turca sería un paso importante hacia la construcción de un futuro mejor para Turquía. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas figuras turcas que creo que brillarán en 2025. Por supuesto, hay muchos otros individuos talentosos y dedicados que están trabajando arduamente para hacer del mundo un lugar mejor. Mi objetivo con este vídeo era simplemente darles una pequeña muestra del potencial que existe en Turquía y animarlos a seguir de cerca a estos líderes emergentes. Turquía está llena de talento, innovación y creatividad. La juventud turca está lista para liderar el camino hacia un futuro mejor. En resumen, hemos hablado de Elif Demir, la ingeniera de IA que está revolucionando el campo de la tecnología con su enfoque ético y sostenible, de Deniz Aksoy, la artista plástica cuyas obras exploran temas de identidad y memoria con una profundidad emocional impresionante, de Mehmet Yılmaz, el futbolista que está causando sensación en Europa con su talento y su dedicación, de Ayse Kaya, la física teórica que busca una teoría unificada del universo con una pasión inigualable, de Burak Öztürk. El emprendedor social que promueve el turismo sostenible en las zonas rurales de Turquía, y de Leyla Khan, la joven política que lucha por la igualdad y la inclusión en la sociedad turca. Todos ellos, a su manera, están contribuyendo a construir un futuro mejor para Turquía y para el mundo entero. Su trabajo es un ejemplo de lo que se puede lograr con pasión, dedicación y compromiso. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Conocen a alguna otra figura turca que creen que brillará en 2025? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer el talento y el potencial que existe en Turquía. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.